Bueno, voy a tratar de ser más o menos breve eh, para guiarlos un poco en la temática esta de qué es un relato. Está el apunte subido y todo, pero me gustaría eh, guiarlos con tres o cuatro definiciones o con tres o cuatro cosas que me parecen importantes en cada uno de los ítems, de los cinco ítems que definen lo que es un relato. Porque con el asunto de que se perdió una clase, tenemos que seguir adelante. Bueno, en principio, un relato tiene un principio y tiene un final. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que pueda haber películas eh, que vuelven a su punto de partida, o puede haber películas que parece que no terminan, que siguen adelante, como si fuera una entrega parcial como puede ser, no sé, Star Wars o cualquier tipo de película así, en la cual después sigue, o parece que no va a seguir. Eh, Todo libro, como analogía de una película, en definitiva tiene una primera página y una última, más allá de que pueda llegar a continuar o no. O más allá de que, digamos, de que en el imaginario esta historia pueda perdurar. Y esto se contrapone con la realidad, que la realidad es un continuo. O sea que el relato, en definitiva, termina siendo una cosa opuesta a la realidad en el sentido de que es una unidad en sí misma y en la cual es importante, básicamente, la idea de unidad de objeto. Eh, entonces, tiene un punto de partida, tiene un final, por lo tanto establece tiene un orden, digamos, ¿no? Esto lo supone el hecho de que si por lo menos tiene un punto de partida y un punto de final, algún tipo de ordenamiento tiene, porque es una parcialidad. Por otro lado, otra cosa que es interesante es que el relato es una secuencia doblemente temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces es un poco difícil de interpretar. Que en principio hay un orden, en un relato hay un orden cronológico que tiene que ver con lo que dura el relato, con el transcurrir de la historia, e inclusive, digamos, con una especie de ordenamiento cronológico propio de la historia, sucesivo, que uno puede, que se hace evidente. Y por otro lado, está el tiempo propio de la historia, digamos. Y hay una especie de tiempo que tiene que ver con, eh, con los significantes que el usuario puede también llegar a tardar en entender, vueltas para atrás, reinterpretaciones que va haciendo. Es decir, por ahí para ser más claro, en principio hay un tiempo cronológico, que es el tiempo cronológico que transcurre, y hay un tiempo que tiene que ver con la historia. O sea, como mínimo tenés dos tipos de... ¿Esto se puede poner otra cosa? Sí, porque no es la única forma, eh, digamos, de contar. Pero en un relato es necesario que sea así. Porque, por ejemplo, tal vez cuando uno describe algo, que es otra cosa, que no es narrar algo, hay digamos, un solo evento temporal, o sea, la descripción de lo que se va haciendo. Después, toda narración es un discurso. Y es básicamente otra de las cosas que permite oponer esto a la vida real, digamos, al mundo de lo real. El hecho de estar enunciando algo remite y lleva implícitamente el hecho de que hay un sujeto o alguien que relata, alguien que habla. Es decir, si se está contando algo, implícitamente hay hay alguien que lo está diciendo, de una manera o de otra. Este, entonces, esta instancia de relatar algo es implícitamente percibida en todo relato. Es decir, si no, no lo es. Cuarto, la percepción del relato y realiza la cosa narrada, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que le están
Es decir, no sé, hasta un chico cuando está viendo una película o está viendo algún tipo de relato, si se quiere, cinematográfico o un cuento, una narrativa literaria o cualquier cosa por el estilo, se da cuenta de que es algo diferente de la realidad, que no es la realidad. Es decir, el espectador jamás los confunde. Así estés relatando un hecho histórico o así estés contando algo que te pasó. Es decir, ese relato es un relato y no es la realidad. O sea, el mero hecho de percibirlo como un relato lo convierte en una cosa irreal. Y lo importante es que, es decir, a diferencia de los primeros, digamos, momentos en los que se generó el cine, que por ahí de repente al no entenderse alguna parte del código, se veían una filmación de un tren y de repente a lo mejor pensaban que se les venía un tren encima, cosa que evidentemente igual no era algo que pudiera suceder, salvo que pasara a través de una pantalla, pero este, es algo que el espectador nunca confunde, digamos. Pero que es una de las cuestiones que define el relato. Y un relato es un conjunto de acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Es un discurso cerrado y haciendo una analogía con una oración, por ejemplo, con la literatura, una palabra prácticamente define muy pocas cosas. Hace falta una serie de proposiciones para que se pueda formar una frase más larga o algo que pueda tener un sentido. De alguna manera, haciendo una analogía con esta imagen literaria, el relato funciona de la misma manera, digamos. Es decir, necesita para poder constituirse como tal de una serie de acontecimientos. No alcanza con un solo acontecimiento. Entonces, sumando estos 5 criterios, viene la definición que propone Metz de relato, que si uno la lee en seco es prácticamente imposible, pero observen que contiene las 5 cosas que hablamos. Y el relato es un discurso cerrado que viene a irrealizar una secuencia temporal de acontecimientos. Entonces, algunas cosas interesantes es que el relato existe, es reconocido como tal por el consumidor, por el público, y suscita una impresión de narratividad, o sea, de que te están contando algo. La película pertenece a la categoría de los relatos, aunque la imagen se pueda situar antes de esta forma del imaginario humano, según lo define, ¿no? Esta misma definición lo define como opuesto a la realidad, por los motivos que hemos venido denunciando antes. Y a la vez se piensa el relato como un texto cerrado en sí mismo, que tiene límites, como dijimos, principio y final, y como un discurso, por el hecho de tener implícito un narrador. Así que básicamente eso sería lo más importante. Yo les propongo que lean todo el texto, que dice que es un relato, que figura desde la página 26 hasta la página 30, la 30 no. Así podemos arrancar con lo que es específicamente relato cinematográfico la clase que viene, que ya, digamos, es empezar a hablar específicamente de la imagen, que es lo que hasta ahora no hemos venido haciendo.